Gracias, bueno. Okay, y'all, we're experiencing a little technical difficulties, and please bear with us. We should be able to fix this in the very near future. Ave Maria. Martha, I'm going to make myself the presenter. I'm going to switch back and see if that helps. Okay, Martha, you might want to come back in. You're in? I can't hear you. Can you hear us, Martha? Okay, you should be heard now, Martha. Ok, ¿me puedes escuchar? Podemos escucharle, por favor. Muchísimas gracias y nuevamente mis disculpas por este inconveniente técnico. Tecnología no es mi talento. Iba a explicarle brevemente quiénes somos, Casa de Esperanza, y después acerca de cómo trabajamos el asunto de la investigación y la evidencia, acerca de los mitos y hechos de la trata de personas o tráfico humanos. Vamos a hablar brevemente de las definiciones y luego me dedicaré en el tiempo restante a conversar con ustedes acerca de los objetivos del estudio que llevamos a cabo, sus antecedentes, lo que aprendimos de la encuesta, del caso de estudio, conclusiones acerca de este estudio y unas recomendaciones generales. Brevemente, creo que ustedes, quizás algunos de los participantes, están familiarizados con Casa de Esperanza. Estamos ubicados en St. Paul, Minnesota. Esta organización se creó como iniciativa de 4 mujeres muy valientes que se dieron cuenta que las organizaciones que estaban prestando servicios a las sobrevivientes de violencia doméstica no proveían los servicios que necesitaban las latinas, especialmente las inmigrantes. Así que estas 4 mujeres muy valientes decidieron crear esta organización y ofrecer una respuesta que supiera responder a las necesidades de estas mujeres y de sus familias. A través de los años crecimos y venimos a fundar lo que hoy en día se conoce como la Red Nacional Latina, de la cual yo soy parte.
y como se conocen quizás la mayoría de ustedes, sus siglas en inglés como NLM. Este es un proyecto con la intención de proveer servicios a nivel nacional y los territorios. Estamos financiados a través del Departamento de Health and Human Services, a través de la FICSA, del acta de FISA, lo que nos permite realizar a cabo este trabajo y proveer los servicios que prestamos. Como red nacional, los principales áreas de trabajo que tenemos es el asunto de políticas públicas. Tratamos de informar, y reitero, informar a los legisladores tanto a nivel nacional como a nivel estatal acerca de las dificultades, barreras y oportunidades para servir efectivamente a las sobrevivientes de violencia doméstica. En el caso de investigación, llevamos a cabo investigaciones que son culturalmente específicas y relevantes a nuestra comunidad. Y cuando me refiero a nuestra comunidad, me refiero a todos los latinos y latinas que viven en Estados Unidos y en los territorios. Y abordamos diferentes temas dentro de la familia, enfocados en la madre, en la mujer, en los hijos y las hijas, en los padres, en los hombres, y en las comunidades y en todas aquellas áreas que afectan a nuestra comunidad y exclusivamente a la mujer. También ofrecemos, como parte de nuestros servicios a nivel nacional, capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas, ya sea tanto entrenamientos acerca de las prácticas más efectivas y novedosas, como también acerca de cómo aplicar a otro tipo de subvenciones en el Estado, o servimos de puente con otras organizaciones que hemos identificado a nivel nacional que están prestando servicios específicos a nuestra comunidad. Ahora, en términos, y me gustaría hacer hincapié en este sentido, acerca de cómo llevamos a cabo nuestro trabajo de investigación. Para nosotros, el Centro Nacional de Investigación de Violencia Doméstica con las mujeres latinas, como parte del NLM, miramos el trabajo desde una perspectiva contextual y organizacional. Creemos que la evidencia que es aportada tanto por los que trabajan en el campo como por los investigadores y la comunidad es importante y relevante. Así que en esta conversación que vamos a tener, estaré compartiendo con ustedes la información que logramos recabar de aquellos que trabajan, de los practitioners que trabajan con la comunidad, que la consideramos la información más al día, porque desde luego ellos están viendo y trabajando día a día con los sobrevivientes, con los clientes. Entonces ellos nos pueden informar qué se necesita hacer en el momento y cómo responder a esa necesidad en el momento. Y pensamos que esa es una contribución que la academia, que la literatura muchas veces no tiene, no puede ofrecer. ¿Ya? Entonces, para nosotros, tanto la evidencia que viene de las universidades, de los otros centros de investigación, es importante como la que viene de nuestras sobrevivientes y de los intercesoras, advocates, trabajando día a día con ellos. Una de las primeras cosas que me gustaría tratar este día es acerca de los mitos y los hechos acerca de la trata de personas. Y por favor, nótese que utilizamos la traducción trata de personas porque hicimos una investigación muy breve y nos dimos cuenta que es el término y la traducción mayormente utilizada en Latinoamérica. Muchas personas se refieren a tráfico, pero esa palabra más bien es un anglicismo que ha sido traducido al español. Por lo general, cuando usted busca en documentos, informaciones en las noticias, en los periódicos, regularmente el término utilizado es trata de personas. Ahora, refiriéndonos a los mitos, a esas cosas que se dicen o se piensan, pero que no hay hechos o datos que nos demuestren detrás. Muchas personas piensan que la trata de personas se incluye un viaje o un transporte. Quedemos claros, la trata de personas no requiere el movimiento físico de una persona o de una familia o de grupo de personas de un lugar a otro. Ni siquiera requiere de que exista una frontera. El tráfico puede ocurrir en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra cuadra, alrededor de nosotros. No necesita un transporte. Otra cosa, tenemos la creencia o esta popular creencia que la trata de personas es lo mismo que el contrabando.
y eso no es lo correcto. El contrabando, o como se dice en inglés, smuggling, es un delito y que requiere una frontera, requiere la introducción de algo de manera ilegal a otro lugar, y por eso es que lo llamamos contrabando. Otro mito que es muy popular es que la trata de personas solo se refiere a la trata sexual. Y en ese sentido tenemos que estar pertinentes acerca de ese asunto, porque la trata de personas, al pensarla de esa manera, invisibilizamos el trato laboral, invisibilizamos el trato de los niños. Y no quise destacar en esta presentación, pero lo mencionaré brevemente, incluso la trata de órganos. Así que trata no solo es el trata sexual, incluye laboral, incluye de niños, incluye órganos. Ahora, otra idea es que solamente las mujeres y los niños que son los que son traficados. No, desafortunadamente todas las personas pueden ser víctimas de tráfico, de trata de personas. Niños, adultos, ancianos, hombres, exclusivamente para el tráfico laboral, pero no exentos de ser víctimas igualmente de tráfico sexual. Ya revisando los mitos, por favor, me gustaría que brevemente abordáramos lo que son las definiciones. Como mencionábamos, la trata de personas debe de contener un elemento de fraude, coerción y fuerza. Y a menos de que esta persona sea menor de 18 años, no necesita probar que hubo un elemento de fuerza, fraude o coerción. En el caso del contrabando, las personas que están siendo contrabandeadas colaboran, mientras que en el caso de trata, prácticamente en la mayoría de los casos, o son forzadas o son engañadas, que es lo que se refiere al fraude. En la trata de personas estamos hablando de una persona que es forzada o un grupo de personas forzadas a hacer una actividad en la cual son explotadas. Ellas no reciben ningún beneficio financiero del trabajo o las actividades a que se les fuerza a realizar. Mientras que en el contrabando no hay ni coerción directa o indirecta. Nadie te fuerza a ser contrabandeado. Las personas que son traficadas, la ley las concibe como víctimas. Las personas que son contrabandeadas, la ley las concibe como cómplices del delito de ingresar a un lugar sin permiso. Y esa es una importante diferencia que tenemos que ver en el caso de las sobrevivientes. Las sobrevivientes tanto de tráfico sexual como de tráfico laboral son víctimas de un crimen. ¿Bien? Igualmente, las personas que están siendo tratadas están sujetas a su libertad, a movimiento. Ellas no pueden y ellos no pueden decidir lo que quieren hacer. Mientras que las personas contrabandeadas, ellos tienen la libertad. Cuando termina la relación de ingresar del contrabando, ellos pueden irse. Se acaba la relación. Mientras que las personas traficadas, no terminan esa relación. Esa relación continúa porque estamos hablando de la explotación, ¿ya? No hay necesario, como lo mencionábamos anteriormente, dentro de los mitos, el tráfico de personas no necesita movimiento. Puede pasar en una misma casa, en una habitación junto a la habitación que está usted, porque se refiere a la explotación de alguien sin beneficio, sin control de la acción que se está haciendo contra ellos. Mientras que en el contrabando la persona es un facilitador. Él o ella ayuda o colabora para ser contrabanda. Nuevamente, no hay requisito, para el tráfico no hay requisito de cruzar una frontera internacional, mientras que el contrabando requiere el cruce de una frontera. Las personas que están, y este es otro detalle importante, las personas que están siendo traficadas, para que la ley considere, para que las autoridades consideren que es un acto de tráfico, tienen que estar en lo que se denomina trabajando, tienen que estar haciendo esta acción en la que facilita la explotación, mientras que las personas que han sido contrabandeadas
simplemente tiene que ingresar a un lugar de una manera ilegal. Ahora bien, el objetivo de nuestro estudio, cuando realizamos este estudio, se nos presentó la pregunta de que si las organizaciones que trabajaban en el área de la violencia doméstica y la violencia sexual estaban trabajando o estaban viendo casos de sobrevivientes de tráfico humano, ya sea tanto tráfico sexual como tráfico laboral. Entonces nos presentamos con ese interrogante, esa pregunta, y decidimos llevar a cabo un estudio, lo que denominamos un estudio mixto, que consistía en una serie de encuestas y unos casos de estudios. Enviamos la encuesta a través de nuestras redes de comunicación, a través de nuestra lista de gente que está suscrita, y hablamos con otras organizaciones para que nos apoyaran y distribuyeran la encuesta. Y esta, como ven, se dio a través de todo el país y los territorios. Recibimos respuestas de muchos estados, los que están en oscuro, color casi negro oscuro. Esos son los estados donde recibimos mayor respuesta de la encuesta. Y posteriormente, al analizar la encuesta, recibimos alrededor de 200 personas que nos respondieron. Y esto nos referimos a todas las organizaciones que recibieron nuestra encuesta, entre ellas organizaciones que prestan servicios de manera legal, organizaciones que prestan servicios informativos, organizaciones que trabajan y prestan servicios de albergue, organizaciones que trabajan con gente que está viviendo en las calles, como se conoce en inglés, homeless, todo tipo de organizaciones que tuvieron acceso y con las que compartimos. De estas 201 pudimos identificar 164 organizaciones que habían tenido contacto con sobrevivientes de tráfico humano y que le habían prestado de una u otra manera servicio. De estas 164, decidimos identificar las que eran exclusivamente dedicadas al trabajo dentro de violencia doméstica y trabajo sexual, lo cual redujo la muestra, o el grupo, perdón, de 164 a 80. Pero queríamos tener una formación aún más detallada, entonces decidimos reducir, después de identificar las respuestas, de revisar cada una de las respuestas, decidimos reducir el grupo a 21. 21 organizaciones que trabajan con violencia sexual y violencia doméstica y que habían visto y habían atendido y prestado servicios a sobrevivientes de tráfico, de trata de personas. De esas 21 decidimos reducir aún más la muestra a 5, que queríamos entrevistar, llevar a cabo una encuesta, una conversación profunda con ellos, una entrevista para escuchar con más detalle de las cosas que ellos habían aprendido, de cómo el servicio se había prestado y de cuáles eran las cosas que ellos consideraban que habían servido o que habían tenido que aprender a proveer para servir efectivamente a esta comunidad. Uno de los criterios que utilizamos para seleccionar a estas 5 organizaciones era su localización geográfica. Sabemos históricamente que los estados fronterizos han visto este problema por mucho tiempo y que tienen una ardua experiencia y quizás cuentan con muchos recursos o mucha experiencia para responder a esta situación. Pero también sabemos que ahora es un problema que ya sabemos que no requiere de la frontera, que no pasa solo en la frontera, que puede pasar en cualquier otro lugar. Y por ello decidimos entrevistar a otras organizaciones que están en el centro del país, que quizás no tenían, o que en ese momento presumíamos que no tenían la misma experiencia o que apenas estaban aprendiendo acerca del trabajo con las personas sobrevivientes de trata de personas, y que teníamos entendido que estos estados estaban dándose nuevas o llevándose a cabo o implementándose nuevas estrategias, nuevas legislaciones, nuevos modelos de cómo trabajar con esta comunidad. Entonces decimos que la muestra, que los participantes
entrevista vinieran de organizaciones bien diversas que nos permitieran presentar una imagen diversa y quizás un poco compleja de los diferentes áreas o matices que se manifiestan en el trato de personas. Como dijimos, de estos casos de estudios y de la encuesta, pudimos aprender en términos generales de servicios, y esta encuesta tenía más de 45 preguntas, de las cuales sorteamos y dividimos entre servicios, entre lecciones aprendidas y entre recomendaciones que ellos tenían para nosotros, y nos dimos cuenta especialmente que a las personas que habían servido estaban de todo tipo. Como mencionaba al inicio, habían tanto mujeres como hombres, niños, jóvenes, miembros de la comunidad transgénero, minorías de otros grupos raciales, inmigrantes. Para nuestra propia sorpresa, muchas de las organizaciones con las cuales conversamos o recibimos la encuesta nos dijeron de que habían recibido inmigrantes, pero no en la cantidad que se esperaba. Incluso había menos inmigrantes, menos extranjeros que habían recibido servicios en estos lugares que los nacionales o las personas que tenían un estatus legal en este país. También hubo los casos donde se vieron sobrevivientes que tenían unas habilidades especiales o discapacidades, que habían sido víctimas de la trata de personas. Un aspecto súper relevante que aprendimos acerca de esta encuesta, que nos permitió la encuesta entender, es acerca de los servicios más esenciales que se prestan a los sobrevivientes. Y dentro de ellos tenemos, de la lista, los que mayormente se prestaban eran la gestión de casos, la ayuda con los casos de las personas que llegaban o que eran transferidos a estas organizaciones por servicio. De igual manera, otro servicio que se requería con gran frecuencia era el asunto de la terapia de apoyo, ya sea tanto individual como en grupos de crisis de apoyo. Igualmente, otro servicio solicitado fue la línea de emergencia, ¿no? La llamada de emergencia para notificar de lo que estaban experimentando, y la necesidad de transporte, de movilizar a las personas de donde estaban, ya sea donde estaban recibiendo algún tipo de apoyo a otra organización para recibir otro tipo de apoyo, o para visitas a las autoridades, al juzgado. También aprendimos acerca de estos, como mencionaba el transporte, de los servicios que estaban o que se vieron en la necesidad de recurrir a otras organizaciones para que ellos también pudieran colaborar al prestar servicio a estos sobrevivientes. Y entre ellos incluye la terapia para el abuso de sustancias, ofrecerle algún tipo de apoyo educativo, entre ellos clases de secundaria del GID o clases para los extranjeros de ESL. También se le solicitaba apoyo a otras organizaciones que prestaran servicios en términos generales en recursos comunitarios, ya sea cómo encontrar empleo, cómo encontrar una vivienda accesible, y uno de los otros que también se solicitó a otras organizaciones fue la atención médica, atención integral acerca de cualquier complicación médica fuera de las complicaciones relacionadas con la salud mental. También lo que aprendimos fue de que una de las necesidades más importantes que tenían los sobrevivientes era el asunto de la vivienda o un albergue de emergencia, un refugio de emergencia. Otra cosa que ellos solicitaron en gran cantidad fueron los servicios legales, ya sea tanto para tramitar su situación legal para aquellos que no eran, su situación inmigratoria para aquellos que no eran residentes o ciudadanos en este país o tenían un estatus legal en este país, como también los trámites relacionados con su caso. Nuevamente, la atención médica, el cuidado de la atención
relacionado con el trauma como resultado de esta experiencia y la atención acerca de los problemas relacionados con el abuso de sustancias. También compartieron con nosotros acerca de los servicios que no pudieron prestar. Y valga la redundancia aquí, la contradicción de que a pesar de que en muchos casos proveyeron vivienda, el albergue y el refugio se resaltaba como la mayor necesidad que no todos ellos pudieron cubrir. Igualmente la ayuda financiera con respecto a facilitar algún dinero, ya sea para alimentos, ya sea para vivienda, para comprar un vehículo o para iniciar un pequeño negocio, no se le pudo facilitar. Tampoco, debido a las dificultades que estos sobrevivientes se encuentran, no se le pudo facilitar la ayuda de encontrar un empleo. Una de las cosas que ellos mencionaban que era más difícil y que no se les podía proveer con tanta facilidad. Ahora, con respecto a los casos, a los 5 entrevistas a profundidad, o las 5 conversaciones, que me gustaría referirlo como conversaciones más íntimas que llevamos a cabo con estas organizaciones, podemos aprender que para entender, para trabajar con los sobrevivientes de la violencia doméstica, se hace necesario entender las matices y lo que caracteriza y cómo se intersecta o relaciona el tráfico humano con el tráfico con la violencia doméstica. De igual manera, como las organizaciones tuvieron que aprender a crecer a nivel organizacional, aprender nuevas estrategias, tener un entrenamiento y también acerca de la importancia de responder de una manera culturalmente apropiada y con el idioma que requería para servir adecuadamente a las sobrevivientes. En pocas palabras, como nos dijo una intercesora veterana con muchos años de experiencia en este hacer, las intercesoras o las advocates o las defensoras, ellas cuentan con todos los recursos y el trabajo en muchas maneras es similar, porque sobre todo lo que más importa es saber brindar apoyo y darle seguimiento a lo que la persona necesita. Ya, así que el compromiso está ahí y como ellas están comprometidas, no importa si es una sobreviviente de trato humano, si es una sobreviviente de violencia doméstica o de violencia sexual, están allí para responder a sus necesidades. Ahora, entonces, entendamos cómo es que se relaciona, cómo se intersecta, cómo se conecta la violencia doméstica con la trata de personas. Para que esto ocurra, es importante que haya la presencia de fuerza, fraude y coerción para un beneficio económico. La persona que está siendo tratada, nuevamente repito, es explotada. Alguien hace dinero de esa persona, ya sea a través de fuerza, intimidación física, tanto de ella o de sus familiares o de él o de personas cercanas, como el fraude, tanto también como el fraude, que es el engaño, que es la mentira, que es el ofrecer un empleo y resulta que es una situación de explotación, el ofrecer posiblemente un matrimonio y resulta que es una situación de explotación, o la coerción, la manipulación. Tú me necesitas y tienes que hacer esto por mí. Tú me debes esto, entonces tienes que pagar de esta manera. Y en ese sentido es cuando vemos, y nos explicaba una de las intercesoras, de que al principio a ella le resultaba un poco difícil entender o identificar que que en un caso con el que ella estaba trabajando, con una menor de edad, lo que había ocurrido era una situación de tráfico humano, ¿no? De trata humana. Porque esta jovencita había sido manipulada por el novio a hacer actividades que ella no quería hacer. Pero estaba esa cosa de tener esa relación amorosa, de tener ese contacto, de haber pasado por el proceso que
se conoce en la comunidad que trabaja para prevenir la trata de personas como grooming, ¿no? Endulzarte, hacerte ceder, enamorarte para que aceptes las cosas que te pido, que te exijo o te manipulo a hacer, que se le hacía imposible a la jovencita ver que lo que el novio le había pedido era que tuviera sexo con otras personas, era explotación. Y fue a través de las conversaciones con los padres de la jovencita que esta intercesora me dijo que ella pudo identificar que esta era una situación de trata. De igual manera, estas situaciones que hemos oído que suceden por lo general con casos de inmigrantes acerca de una persona que conoce a alguien en línea, empiezan una relación, le ofrece matrimonio, la persona emigra a este país y se encuentra siendo explotada, se encuentra viviendo en condiciones inapropiadas, que se pueden hasta denominar inhumanas, puesta a trabajar en servitud, puesta a tener un empleo tanto fuera o dentro de la casa, con la intención de proveer recursos a la pareja que ha engañado y manipulado a esta persona, y esta persona se encuentra en una situación donde la coerción es clara, ¿ya? Ahora, a nivel de organizacional, lo que nos llamó mucho la atención fue que nos dijeran de que ellas, las intercesoras, aprendieron de que tenían que colaborar entre ellas mismas e informarse acerca de lo que era la experiencia de trata, de cuáles eran los retos, las dificultades, de qué tipo de intercesoría, qué tipo de apoyo requerían estas sobrevivientes o los sobrevivientes. Entonces empezaron a reunirse en conjunto, empezaron a revisar los casos en conjunto, empezaron a retroalimentarse aprendiendo a identificar o aprendiendo acerca de los detalles tanto legales como de cómo proveer atención médica o atención de salud mental a estas sobrevivientes en el equipo, y aprendieron a trabajar que ambas, tanto las trabajadoras intercesoras que estaban trabajando con víctimas de violencia doméstica como las intercesoras que trabajaban con víctimas de violencia sexual, podían trabajar en colaboración con intercesoras que trabajaban con los casos de trata de personas, y que en muchos casos era la misma persona que había sufrido ambas o todo tipo de abuso, o que las intercesoras de tráfico de personas ayudaban a las otras intercesoras a aprender cómo identificar estos casos. También compartieron con nosotros acerca de la importancia de ser parte de esta comunidad para hacer este tipo de trabajo, del crecer, del vincularte, del hablar el idioma, de tener un equipo que se ve como las personas que viven en ese entorno, como las personas que trabajan en ese entorno y que son parte de ese entorno, como fue y ha sido importante para la sobreviviente o el sobreviviente encontrar a alguien con el que se pueda identificar, ya sea porque hablan el mismo idioma o porque son parte de esa comunidad, tanto inmigrante como tanto de miembros de otras minorías raciales. De igual manera nos hablaron de la importancia de esto, de ser parte de esta comunidad, y cómo al ser parte de esta comunidad, por ejemplo, las personas podían ir a hablar a las iglesias, en este caso a la mezquita, y ofrecer información, hablar de la complejidad en lo que consiste la trata de personas, cómo las sobrevivientes o los sobrevivientes enfrentan retos, qué tipo de estrategias o técnicas los traficantes utilizan para someter a estas personas, a qué tipo de experiencias de violencia y abuso habían experimentado, y de qué manera la comunidad podía apoyarlos, y de qué manera la comunidad podía aprender y tomar parte en las iniciativas de prevención, no solo de intervención, pero también de prevención de la trata de personas dentro de la comunidad, y que ellas creían firmemente
que las personas que eran parte de esa comunidad, que habían trabajado en la comunidad, que se desempeñaban en otras labores, tanto como voluntaria en iglesia o voluntaria en el equipo, ya sea de basquetbol o fútbol o voluntaria en escuela, tenía un mayor nivel de influencia o confianza dentro de la comunidad para hablar de estos temas que si alguien que viniera de otra organización o de otra comunidad o incluso de otro estado, hablarles en términos generales de qué consistía esto, porque estaba claramente definido en ese momento que la confianza era un elemento esencial para entender y abordar este tema que tiene tanto estigma, tanto tabú, hay tanta confusión, hay tanto falta de información acerca de lo que es, y que al tener esta figura allí, que era conocido por todos, le proporcionaba un nivel de validez que un extraño o un ajeno a esta comunidad no podría brindar. En conclusión, con respecto al estudio, le podría decir que aprendimos muchísimo, aprendimos acerca de cómo las organizaciones que trabajan tanto en la violencia doméstica como en la violencia sexual brindan de la manera, con las limitaciones que tienen, de la manera más adecuada los servicios más básicos o los servicios que están a sus manos para atender o tratar de atender de una manera efectiva a estos sobrevivientes. Pero de la misma manera ellos nos puntualizaron acerca de las necesidades y los vacíos que existen, estas lagunas de áreas en las que ellos no han podido o no pueden prestar servicio. Entre ellos incluye el trabajo con los jóvenes, especialmente los jóvenes inmigrantes, los jóvenes de transgénero. También acerca de un entendimiento más claro de cómo se intersecta, cómo sucede la violencia, cómo se da la violencia doméstica que lleva a la servitud y cómo de allí se mueve a la trata de personas, ¿no? La confusión acerca de estos roles del cuidado de la casa, del cuidado de la familia y cómo eso puede facilitar o permitir que una persona, en este caso, en la mayoría de los casos, mujeres, sean puestas en situaciones de servidumbre, de tener que servir y cómo de ahí puede moverse a una situación de trata, de explotación. Finalmente, ellas nos recalcaban el asunto de la falta de información o de entendimiento acerca de la intersección entre la violencia laboral y la violencia sexual, ¿no? Como repetía, como decía anteriormente, hay mucho enfoque acerca de lo que es el tráfico sexual, pero hay poco entendimiento de cómo sucede el tráfico laboral y que incluso una persona puede encontrarse en una situación en que empezó con tráfico o experimentó tráfico laboral, se le puso a trabajar ya sea en el campo o en la industria hotelera o en la industria de cuidado a ancianos y posteriormente se le movilizó al trato sexual o viceversa. Ingresa o es reclutada para el tráfico sexual y luego esta persona es movida a otra situación en lo que se realiza el tráfico laboral. Y igualmente como los servicios que se le pueden prestar a una persona que está sufriendo tráfico laboral pueden influir, dado a que muchos de los casos, muchos de los servicios, por ejemplo, de albergue, están pensados para atender personas que han sido víctimas de violencia doméstica o violencia sexual, y las condiciones no se prestan en muchos casos a atender, por ejemplo, hombres que han sido víctimas de tráfico laboral o incluso tráfico sexual y que necesitan alojamiento, ¿ya? Como vemos, es un tema sumamente complicado y un tema que demanda la atención de muchos. No es algo que pueda ser resuelto simple y sencillamente por las trabajadoras las intersectoras en el área de violencia doméstica o violencia sexual o de tráfico, de la trata de personas. Incluye que
todos seamos parte y que todos contribuyamos con los recursos y con el conocimiento que tenemos. Y dentro de las recomendaciones que encontramos, y quizás es un poco repetitivo porque siempre casi es el problema al que todos nos encontramos, fue la falta de recursos financieros, la imposibilidad de prestar más allá de lo mínimo para proveer albergue permanente, vivienda permanente o empleo, facilitar el transporte a otra ciudad, a otro estado, dado a los limitados recursos económicos. Fueron muy pocas las organizaciones que recibieron financiamiento directo para trabajar con esta población. De igual manera nos mencionaron lo importante y lo beneficioso que era trabajar con otros proveedores de servicios, con aquellos que proveían servicios en salud mental, con aquellos que proveían servicios para abuso de sustancias, coordinar con ellos, ver cómo los recursos se distribuían para que prestaran tanto servicios a nivel local o que ellos pudieran llevar a los sobrevivientes a sus instalaciones para recibir los servicios de estos otros proveedores. También nos hablaban de la importancia y la vitalidad que se requiere de tener un trabajo que tenga el componente cultural, ¿no? De que la organización puede entender de dónde vienen estas personas, cuáles son sus creencias, sus prácticas, qué les hace pensar de esta manera, cuáles son las necesidades básicas o cuáles serían las prioridades de estas personas desde una perspectiva de su cultura. Igualmente, la habilidad de comunicarse en su idioma y poder expresar sus sentimientos, su experiencia, sin dudar de que el mensaje haya sido recibido. Finalmente, nuevamente, la necesidad de entender y de proveer y de reconocer los servicios que los jóvenes necesitan. Ya muchos de los lugares han sido diseñados para proveer servicios a adultos y no contaban ni con las condiciones tanto físicas ni con la preparación para proveer servicios a los jóvenes. Y esto es algo que nos recalcaron. Y para finalizar, una de las recomendaciones importantes que nos hicieron y que nos dimos cuenta y queremos hacer al campo, a esta área de trabajo, es la importancia de crear y de colaborar con las intercesoras, con los proveedores de servicios, para crear herramientas que les permitan a ellas o a ellos identificar estos casos, ¿no? Que no solo sean aquellos casos que lleguen a los servicios, a las organizaciones, porque han sido referidos, ya sea por agencias legales o las autoridades, la policía, pero que ellos mismos sean capaces de poder saber si este es o no un caso, si amerita la atención y observación y análisis de un caso de trata de personas, ya sea trata sexual o trato laboral. Nos hicieron un hincapié acerca de lo importante que es tener el conocimiento de la sobreviviente, de saber cómo preguntar, de qué manera preguntar y de qué manera responder a las preguntas que ellas también presentarían en este caso. Entonces, no es solo el contar con dinero, no es solo colaborar con otras organizaciones, no es solo entender la cultura o comunicarse en el idioma de las personas y también saber que es jóvenes, pero también es saber identificarlos, ¿no? Saber poder recalcar que esta persona, que este sobreviviente ha experimentado esta situación y que por lo tanto va a requerir de estos servicios especiales o servicios específicos para su situación. No quisiera terminar sin mencionarles a ustedes una serie de recursos que quizás muchos de ustedes están familiarizados, entre ellos la línea de emergencia. En esa organización, en ese sitio se
encontrar mucha información relevante al día de lo que se está haciendo, de cómo se está haciendo para atender estos casos. Igualmente el Centro Legal de Human Trafficking Legal Center en DC, que se especializa en casos de trata de personas y que está comprometido a buscar abogados que puedan servir de manera pro bono alrededor de los Estados Unidos en estos casos de trata de personas. Igualmente otras agencias como Tapestry en Georgia, el caso de Advocates for the Human Rights y los esfuerzos que están llevando a cabo aquí en Minnesota. Igualmente la importancia de la identificación. Les recomiendo que visiten y busquen la herramienta que Vera ha creado. Igualmente Polaris con todos sus diferentes reportes y su línea de emergencia que provee información. Y el Centro de Derechos Legales y el Centro de Derechos de Inmigrantes. Y para aquellos que están empezando o están trabajando con jóvenes, los invito a buscar información en Safe Harbor, Minnesota, que es una iniciativa que empezó como un esfuerzo para proveer servicios y crear conciencia acerca de la experiencia de los jóvenes, pero que ahora se está moviendo para la protección de aquellos que ya son adultos, pero que fueron víctimas de trata de personas, de tráfico durante su infancia o adolescencia y que no han recibido el apoyo o que están viviendo las secuelas de esta experiencia, como es desafortunadamente la criminalización. Entonces, Safe Harbor es un esfuerzo para atender ese asunto y para trabajar, para proveer servicios y para descriminalizar a estas personas que han sido víctimas de trata de personas. Nuevamente, el recurso a nivel nacional, el número de teléfono que se puede llamar en estos casos. Y en este momento me gustaría dejarlo si hay alguna pregunta de los participantes, con todo gusto. Ok, ahora no tenemos ninguna pregunta, pero si alguien tiene una pregunta, por favor, type them in the chat box, por favor. Vamos a pasar. Gracias, Marta, para todos. Y miles disculpas para esta mes de técnicas, cosas en el principio. No hay preguntas. Marta, parece ¿Sí? que nadie tiene preguntas, no hay preguntas. Ok, bueno. Bueno, si no tenemos preguntas, yo voy a empezar a hablar en inglés. Yo quiero falar en portugués y no, this is not so good. Okay, everyone, if there are no questions, then I'm going to terminate this webinar in a few minutes, but I want to remind everybody that in about an hour, you're going to get a follow-up email, and in that email is going to be your post-test and your evaluations. Once you complete them and turn them in, there should pop up a link to your certificate of attendance for today's webinar, and you will receive 3 materials. One is the PowerPoint for today and the research that it's based on that Marta has provided in English and in Spanish. So if there's nothing else, Marta, gracias para todo. Thank you, everybody, for being here. And that's it. Marta, I will be in touch with you in about 20 minutes or so. Okay. Ok, muchísimas gracias. Un momento, tenemos una pregunta. Si alguien llama informado, ¿te ves, Marta? Sí, por cierto,
quería destacar que yo trabajo como investigadora y no veo los casos directamente, pero sí, si una persona, usted recibe una llamada y se identifica, lo más recomendable sería contactar a aquellos que están haciendo este trabajo. Empezaría con Polaris para solicitarles que si pueden referirlos a ustedes a la organización local que está prestando esos servicios, porque tenemos que entender que cada caso, y me disculpo, no mencioné esto, cada estado tiene diferentes leyes, con respecto a la trata de personas. Tenemos la ley federal, pero cada estado ha optado por tener diferentes leyes en las que se establecen los parámetros en los que una persona puede considerarse víctima de trata de personas. Entonces, empezaría por investigar cuáles son las organizaciones que están prestando ese servicio a nivel local y contactar a esa persona o enviar a esa persona o incluso hacer el referral, como decimos en inglés, la transferencia de esa persona a esa otra organización. Gracias. ¿Algo más? Okay. All right, everyone. Thank you for your attention and your time and for your participation today. TASA appreciates your being here. And on our next Spanish presentation is this Wednesday. So please, if you want to join us, please do so. We appreciate it. Thank you so much. Okay, bye-bye. Bye. Thank you. Thank you. I'll talk to you in a little bit. Bye-bye. Bye.